atendernos. No, a las órdenes, Carlos. ¿Sabes? Doctor, queremos consultarte este tema de la decisión de la Cámara de Apelaciones, no hacer lugar a la prórroga extraordinaria, dice. ¿Es así o no? La verdad que todavía no tuve notificación, Carlos, de esa resolución, pero a través de tu medio, ahora el observador, como siempre lo estoy siguiendo, he visto que hay una decisión en ese sentido de no hacer lugar a la prórroga extraordinaria. ¿Y qué es lo que ustedes argumentaron para solicitar esa prórroga extraordinaria para que podamos entender la gente, o sea, nosotros mismos y la gente que nos está siguiendo en este momento, doctor? Sí, básicamente acá hay una cuestión, Carlos. Nosotros presentamos una imputación en primer término contra el ex gobernador y varios funcionarios, que eran aproximadamente 14 personas en principio, ¿sí? Sí. Sobre unos hechos que ya son conocidos. Posteriormente, como 3 meses después, formulamos imputación en contra de otra persona, que era una funcionaria también. Ok. Ujú. Como se plantearon los recursos, las apelaciones en ambas imputaciones, posteriormente, en relación a la primera imputación donde están las 14 personas, nosotros solicitamos la prórroga extraordinaria en ese momento y se nos concedió en relación a todas estas personas. Se nos dio ya la prórroga, eso ya es desde hace tiempo, Con ¿verdad? respecto a las 14. A las 14 personas, Mm, exactamente. mm, Posteriormente, como plantearon, como la segunda imputada, te iba a decir segunda, ¿verdad? Porque eso fue solamente una persona, mm. planteó recursos en contra de la admisión, no quedaba firme el plazo ordinario, ¿ok? Entonces, como pasaron más de aproximadamente 6 meses antes de que se resuelva la admisión de la imputación, nosotros con el equipo de trabajo, por una cuestión preventiva, solicitamos prórroga extraordinaria en relación a esta segunda persona, ¿sí? O sea, Y sería en realidad la persona número 15 de la segunda imputación. O sí, sería la persona número 15 Ah, de la segunda imputación, que sería la segunda imputación, ujú. para que sea más sencillo, ¿verdad? Sí, sí. Y que yo coincidí plenamente con la Cámara de Apelaciones al solicitar la prórroga extraordinaria. Nos dice Cámara de Apelaciones que no pueden resolver porque hasta la fecha, hasta ese momento, todavía no se había confirmado la admisión de la imputación. Ya pasaron 6 meses. ¿Están entendiendo? O sea que Sí. la admisión y el plazo ordinario no inició en relación a esta persona. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahora lo que hizo, una vez que se resolvieron los recursos por la Cámara, la jueza penal de garantías convocó a la audiencia de imposición de medidas y de ese momento recién fijó un nuevo plazo, pero un plazo ordinario. Mm. Y, o sea, que yo tengo mi plazo ordinario. Y ahora Cámara, lo que yo entiendo, tengo que leer los fundamentos, lo que dice es, como nunca empezó a correr el plazo ordinario, entonces no es admisible la prórroga extraordinaria, porque todavía no terminó el plazo ordinario. Coincido plenamente con ese criterio. Ah, o sea, claro, porque es otro plazo que corrió para ella porque ella estaba en la segunda imputación. Exactamente, Mm, esa es la cuestión y yo coincido plenamente, pero ¿por qué hicimos eso estratégicamente, Carlos? mm. Porque hay un criterio de Cámara de Apelaciones que dice que las prórrogas extraordinarias se otorgan por el proceso, o sea que por todo, O sea, ya se ¿verdad? cuenta desde la imputación de Hugo Javier, ya se contaría para esa persona número 15. No, no, la verdad que no, pues, no tiene pues sentido si es que no estaba imputada en ese momento. O Y sea que yo no puedo pedir prórroga extraordinaria por alguien que no fue imputado todavía, claro, ¿y cuál ¿verdad? era el criterio que nos estabas explicando entonces que se tenía en la No, Cámara? ellos lo que dicen es porque en realidad el código dice que la prórroga extraordinaria será otorgada por única vez, dice, Mm, ¿verdad? Y el criterio sostenido, por lo menos en otras resoluciones de Cámara, es que cuando vos tenés, ponerles 15 imputados y después le imputás a 5, tenés que pedir la prórroga por todos, o sea, la prórroga ya vale por todo el proceso, lo cual no es lógico porque en realidad los plazos pues son individuales. mm. Porque yo hoy en un proceso le puedo encontrar a Rodrigo como supuesto responsable. Y después de 7 meses, yo le puedo encontrar a Carlos como responsable. O sea Sí. que los casos son individuales porque los hechos son diferentes, aunque sea dentro de un contexto, ¿verdad? Y nosotros de manera estratégica presentamos este segundo pedido de prórroga por si
ya teníamos el plazo ordinario que presentamos 3 meses después. Es un poco complejo, Carlos, pero yo coincido con Cámara en la decisión de no hacer lugar porque en realidad nunca empezó el plazo ordinario. Lo que no sucede siempre, Carlos, tened en cuenta que en otros casos, que vos tenés conocimiento, se imputa y se apela, se repone la admisión, ¿verdad? Sí. Y te fija fecha para dentro de 6 meses. Y el juzgado tiene en cuenta ese plazo de 6 meses cuando en realidad nunca empezó el plazo si nunca quedó firme la primera providencia. En realidad, cuando resuelve esa dilación de la defensa, desde ese momento se tiene que otorgar otra vez un plazo ordinario. ¿Me Ah, estás sí, entendiendo? sí, sí, sí. Normalmente Es medio así tendría complicado. que A ser. ver. Vos, ¿desde qué momento? A ver si podés reiterarnos y ejemplificarnos para que podamos entender bien. Ya que vos sos profesor, sos catedrático, entonces, para que podamos entender bien, para que la gente que nos escucha y nos ve, y bueno, nosotros mismos acá, para poder transmitir. Bueno, Carlos, vamos a suponer que yo te imputo a vos por un hecho de que tomaste un celular. Sí. Agarraste un celular, un hecho de hurto, ¿verdad? Formulo la imputación, envío al juzgado, yo le imputo a Carlos porque tomó este celular. Mm, Y Carlos, ¿qué hace? Sale la primera providencia, la decisión dice, admítase el acta de imputación sí. y fíjese fecha para el 3 de marzo, Mm, hace 6 meses. Ese es tu plazo. mm, Sin embargo, Carlos, vos que haces es reponer esa providencia de admisión y de la fijación de la fecha de 6 meses. ujú, Decir que no que la imputación no tomó el celular, sino que tomó una gallina y los hechos no están bien redactados, entonces yo repongo, ¿verdad? Y mientras se tramita eso, pues eso se va a Cámara posteriormente. Se va a sí. Cámara cuando Cámara dice, no, el fiscal le imputó bien por tomar el celular. Vuelve después de 5 meses, vuelve a ponerle de Cámara, vamos a suponer. Mm, En ese momento, cuando confirma la providencia, ahí el juez de garantía tiene que fijarte una nueva fecha de presentación del requerimiento conclusivo, mm, porque esa fecha de marzo nunca quedó firme. mm. Me está siguiendo, Sí, ¿verdad? sí, O sea que sí. nunca se inició el proceso formalmente. Así mismo. Y lo que hacen, Y lo que eso es hace lo que ahora siempre es, confirma entonces la Cámara. sí, es lo que confirma Cámara, Ah, un criterio que yo creo que ya tiene que ser sostenido, porque ¿qué pasaba anteriormente, Carlos? Yo le imputaba a Carlos, ¿verdad? Y después de 5 meses me volvía de Cámara y yo ya tenía un mes nomás ya para mi conclusivo. Y nunca le llamé indagatoria, no pude tomar una indagatoria, nunca tuve una aplicación de medida cautelar, ¿me estás entendiendo? Y yo sí, tenía un mes nomás. Pero en sí. realidad el plazo desde ese momento el juez tiene que decir, no, acá el fiscal tiene que presentar en 4 meses, porque nunca inició el plazo ordinario. Y esto es lo que confirma Cámara con estas dos resoluciones que coincido plenamente. Porque Co- o si no estamos siempre sujetos, el plazo ordinario está sujeto a las dilaciones en la defensa, que vos sabés ahora con esta nueva acordada también que te repone la admisión del acta de imputación y nunca empieza a correr el plazo legal, el plazo ordinario. Correctísimo. Y en general, entonces, ¿cómo está la investigación en esta causa? La situación de Hugo Javier y eso, ¿cómo está para ponernos un poco en contexto, doctor? Y bien, Carlos, estamos haciendo la diligencia, ya tenemos todas las pericias, pericia de gestión, ya tenemos también la pericia arquitectónica, ya tenemos la extracción de los datos, ahora es cuestión ya de esperar algunos análisis de algunos teléfonos que tenemos y computadoras y sentarse y ordenar las ideas y ver qué decisión tomar finalmente. Pero estamos bien dentro del plazo. Afortunadamente, con el equipo de trabajo no nos apresuramos en aquel momento en que fuimos tapa por 6 meses aproximadamente para formular una imputación. Nos tomamos el tiempo y hoy te puedo decir que tenemos todas las diligencias porque llegaron hace un mes aproximadamente. Y a ver, hasta cuándo ustedes tienen el tiempo plazo para presentar ese requerimiento conclusivo? La prórroga extraordinaria de la primera imputación es para el 1 de noviembre y el plazo ordinario de la segunda imputación sería el 4 de noviembre. O sea que para inicios de noviembre es el plazo para requerir. Para requerir. 1 de noviembre, entonces, tienen que presentar ustedes requerimiento conclusivo con respecto a estas 14 personas. Sí, y el 4 para la siguiente imputación. El 4 para esta funcionaria que después fue imputada. Exactamente. O sea que te digo, todos los requerimientos y todos los actos lo hicimos de manera estratégica para que los plazos también sean similares. O sea que no tomamos ninguna decisión
por tomarlo. ¿Y qué diligencias están pendientes dentro de lo que es la investigación, doctor? Y ahora lo que falta, Carlos, es un análisis de la extracción de datos de algunos teléfonos. De algunos teléfonos y Sí, el cruce de llamadas también está pendiente. y eso, ¿con qué se quiere probar con esa extracción de datos y los cruces de llamadas? Y básicamente es la conexión que existe entre las personas. La Ujú. llamada, en qué fecha se llamaron, cuántas veces se llamaron, Eso es ¿verdad? entre los 14 imputados. Entre los 14 imputados. Mm. Exactamente, entre los 14 y eventualmente si, eso te digo, si es que a mí me surge otro elemento de que otra persona pudo haber participado, yo tengo que iniciar nuevamente una imputación. ¿Me está entendiendo? Y ahora Sí, ya se va a tener otro plazo ordinario otra vez. claro. Por eso que no tiene sentido que la prórroga extraordinaria sea por un solo proceso, porque cada hecho que se le atribuye a una persona es algo independiente del otro, ¿verdad? Que vos tenés que Eh, seguir mirando y podés requerir un plazo más otra vez para hacer otras diligencias. claro, pero ya para las otras personas, Por eso. obviamente, no para esta. Sí, No, claro, exactamente. lógico. O sea, lo que vos tenías que, o sea, lo que vos necesitas hacer para esta segunda imputación no le puede afectar a esas 14 contra las No, no, cuales ya no, se había cerrado, ¿verdad? no, no. Ellos ya tienen el plazo establecido y eso es un plazo legal que no puedo violar, Así ¿verdad? mismo. Con lo que tengo ya me tengo que ir. Es un plazo reducido, el plazo de un año te puedo decir, inclusive con la prueba extraordinaria es poco por la complejidad muchas veces, pero hacemos el mayor esfuerzo. Ahora justamente esta semana ya estuve con el tema del juicio que empieza el lunes, que es Enzo Cardoso. El otro juicio estamos trabajando en eso también, ¿verdad? A Por ver, eso Enzo Cardoso, el de los 68.000 millones, ¿esa es tu causa? 68.000, sí, estoy con Diego Arzamendia en esa causa. Con Diego. Bueno, ¿y ahí cuál es la postura del Ministerio Público? Ahí no nos encontramos ante la misma situación que la primera causa en donde se habla de la prescripción, doctor. Bueno, la verdad que yo, o sea, que como profesional y como docente, nunca una situación es igual que la otra. O sea, Mm, que cada uno tiene una peculiaridad, aunque sea mínima, es imposible que sea la misma. mm. O sea, que tendrían que tener algunas cuestiones diferentes y justamente estamos en ese trabajo ahora de mirar la otra decisión, obviamente porque fue un juicio oral y público y la sentencia es pública. Estoy analizando esa decisión y hacer un contraste con los elementos que nosotros tenemos. Lo Y, que pasa, Carlos, es que cuál es la dificultad que tenemos nosotros como Ministerio Público, mm, que muchos de los trámites se dan dentro del expediente judicial, qué sé yo, la recusación, la inhibición, cuando le remite la carpeta a Cámara, cuando Cámara le devuelve, cuando se va a la Corte, esas son cuestiones internas del Poder Judicial. Nosotros no tenemos un acceso directo de esa situación porque no todo el expediente es electrónico. mm. Y ahora justamente estamos trabajando en verificar, si bien es cierto, todo lo que es interno es responsabilidad del Poder Judicial porque el plazo para llamar a audiencia es del Poder Judicial, de igual manera nosotros estamos haciendo ese trabajo de ir verificando remisión por remisión para hacer los cálculos respectivos. Y de acuerdo a los cálculos y esas comparaciones que hiciste, ¿estás convencido o crees que esa causa aún no prescribió o ya prescribió? Y estoy trabajando en eso, Carlos. Estamos trabajando. Lo único que te voy a dar certeza es que si es que finalmente en el momento en que toque contestar, obviamente si se plantea algún tipo de incidente, la contestación va a ser sobre una convicción que tengo sobre el análisis previo. Ahora estoy analizando, no te puedo decir A o B, porque tengo que ser responsable y tengo que estar convencido de lo que voy a formular eventualmente cuando llegue el momento. Claro, por esa obligación de objetividad que tiene la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Sí, Hay que ser objetivos, ¿verdad? Siempre yo por lo menos soy una persona que respeta las garantías, pero también soy muy respetuoso de la tutela judicial, vale decir que el Estado tiene la obligación también de procesar y enjuiciar a las personas que son responsables de hechos punibles. claro. Son cuestiones diferentes, pero que tengamos un sistema de garantías no quiere decir que los ciudadanos o las personas tengan derecho a la impunidad. Sí tienen derecho a la defensa, pero nadie tiene derecho a la impunidad. Sí, así mismo es. Y sobre todo lo que, a ver, lo que la gente exige es sanción a los que de alguna u otra forma causaron un perjuicio o daño al Estado paraguayo y por otro lado también sanción a los operadores de justicia
que con su desidia, con su negligencia o con sus omisiones posibilitan o posibilitaron, por ejemplo, que estas causas queden impunes a través del transcurso del tiempo. Estamos hablando de mucha plata, de 10 millones de dólares aproximadamente, entonces es lo que se habría desviado durante la gestión de Enzo Cardoso. Y bueno, ¿cuándo comienza el juicio, nos dijiste, doctor? El lunes, Carlos, pero yo no podría hacer un juicio de valor sobre algo que todavía no sucedió, ¿verdad? Yo no sé si va a quedar impune o no este caso. Como te dije, Carlos, estamos analizando con el equipo de trabajo, con los asistentes, los auxiliares, estamos haciendo un trabajo exhaustivo, ¿verdad? Pero no sé si va a haber impunidad o no, pero lo que sí está seguro es objetividad, siempre poniendo en la balanza las garantías, pero también la tutela judicial en cuanto al derecho también del Estado de no ser perjudicado. Pero es el lunes, al mediodía. ¿Quiénes integran el tribunal de sentencia ahí, doctor? Como presidenta está Elsa García, creo, según no recuerdo la otra persona, y se inhibió hace poco Riera Manzoni y está Hermosa, la autora Hermosa. Gloria Hermosa. Gloria Hermosa, sí. Bueno, y veremos qué es lo que pasa. Entonces, pues, si hace el mismo planteamiento y se hace la misma situación que el caso de los 3.700 millones, ya tenemos cuál es la postura de la autora Elsa García, sí, en ese caso. Bueno, pero es una causa demasiado importante, doctor, y es como decís, o sea, hay que ver la forma de sancionar a la gente que está implicada en algún hecho punible y sobre todo cuando causa perjuicio o toca dinero del Estado o dinero público. Otras causas, doctor, que tenés. No, y ahora mismo estoy concentrado en esto, ¿verdad? Estamos trabajando en esto, pero te recalco, Carlos, no es imposible que sea lo mismo. O sea que yo confío también que los tribunales no pueden sacar una conclusión sobre comparando con otro caso, porque no es imposible que sea el mismo caso, porque son hechos diferentes, son momentos diferentes, son recursos diferentes, ¿verdad? Y yo confío, te puedo decir que soy una persona que confía, por lo menos en la experiencia que tengo en el sistema, y ojalá que se haga lo que se tenga que hacer, siempre también, obviamente no a cualquier precio, ¿verdad? Hay que ser objetivo y también el tribunal eventualmente confío que va a ser imparcial. Doctor, gracias por concedernos tu tiempo. Fue un gusto conversar contigo. Muy amable. Dale, Carlos, disculpa la primera parte, pues fue un poco complicado ese tema de la prórroga extraordinaria. Complicadísimo. Pero, Me mareaste todo a mí. No quiero saber cómo quedaron la gente que nos estaba sí, escuchando, ¿verdad? Pero bueno, al lo que final... pasa, lo que pasa, Carlos, es que estamos acostumbrados a hechos sencillos, ¿verdad? Pero cuando el hecho es complejo, dentro de un contexto se pueden dar varios hechos punibles y pueden haber muchísimos participantes, ¿verdad? Y ahí es lo que se complica un poquito, pero como te digo, siempre hay que tener una estrategia y el trabajo del Ministerio Público realizar eso. No, y aparte, otra cuestión, el tema de comunicar es importante, doctor. O sea, que nosotros los comunicadores entendamos para que podamos transmitirle a la gente. Por eso es que la ciudadanía a veces no está muy atenta a lo que pasa en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la justicia en general, porque estos temas son muy áridos, no son fáciles de entender. Se tiene que saber explicar, se tiene que saber ejemplificar y entonces, bueno, la gente no tiene esa paciencia de sentarse a escuchar un poquitito y para entender y aprender también por sobre todas las cosas. Así es, Carlos, y justamente el rol de ustedes es por eso que yo siempre, en las medidas de las posibilidades, converso con tu medio, más particularmente, pues una forma también de llegar a la ciudadanía y que comprenda, ¿verdad? Yo sé que es complicado, hay muchas cosas que no se pueden entender o no se quieren entender, pero la participación y el rol de ustedes en este momento, como en la audiencia que va a ser el lunes y todas las demás, es fundamental. Los medios de comunicación son muy importantes, Carlos. Gracias, doctor, por tu tiempo. Que tengas una excelente tarde, muy amable. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.